Buenos días, bienvenidos. Hoy sí arranca la semana para la mayoría. Bueno, la semana formalmente igual, por supuesto, arrancó el domingo o el lunes. ¿Cuándo arrancan las semanas? No, depende, el lunes, el lunes. Sí, sí, el calendario engaña, viste, que tiene el diseño claro, raro. por supuesto. Además Igual viste que vos podés elegir en el teléfono, si querés que empiece la primera columnita sea lunes o domingo. Claro, bueno, exactamente por eso. El que yo siempre me mareo, porque además a veces están en inglés y las letras no coinciden. Claro, absolutamente. Pero bueno, yendo a lo importante, hoy sí es martes, primer día hábil de la semana. Todos arriba, todos trabajando con este día que se promete espléndido. Fresquito igual, ¿eh? Bueno, es que Sí, es la fecha, hoy estamos 25 de marzo. Sí, eso es ¿Qué cierto. pretendía usted? Y pero a veces, viste, ves unos calorones en esta época del año. A veces tenés Sí, calorones, claro. venimos de ahí. Y Luquitas, iremos hacia allí, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Y vamos hacia otros días de calor. Al final de esta semana, pero ya no tan significativo. Hoy realmente es para salir de casa con un abrigo porque la temperatura está en torno a los 16 grados. Hay viento del sur a 11 kilómetros por hora y eso hace que nuestro cuerpo sienta bastante fresco a esta hora de la mañana. El cielo está ligeramente nublado. En un ratito ya tenemos el sol con nosotros. Miren, los termómetros 16 grados 5 y una jornada con buen tiempo. Luego de 23 o 24 de temperatura máxima, se viene un evento importante, se viene el partido y te vamos a estar contando hoy qué temperatura y qué viento va a haber a la hora del partido, porque tal vez haga falta también algún abrigo. Bueno, fresquito. Nunca Nieves, buenos días, Nieves. Buen día. No recuerdo si eras team verano o team invierno. Team invierno. Team invierno. No me Bien, odien, una, pero una soy que va a estar team feliz invierno. en breve. Sí. Y vos Pero no. Diego, estás de mí. Diego es team verano. Ya todo lo mismo. Es un Diego se patriota, adapta. es un patriota. Diego se adapta, es un patriota. Y hablamos del clima y tenemos que hablar de cómo está el tránsito, primer día hábil de la semana. Laurita, buenos días. Buenos días, y una mañana que comenzó con varios choques, uno de ellos sobre la calle 24 de noviembre y Agrelo, un auto que impacta contra un camión estacionado, hay 2 personas heridas y la buena noticia es que hoy reabre la estación Palermo de la línea D y a propósito de la línea D va a extender su horario nocturno hasta la 1 de la mañana a propósito del partido de la selección, así que en minutos los detalles. Gracias, Laurita. Muchas noticias interesantes. Lo de la línea D está bueno para lo que tienen que combinar con el Sí, tren sin San duda, Martín, ¿no? Sin duda. Claro. Además que la estación Palermo esté abierta, definitivamente es una gran noticia. Creo que una de las mejores que vamos a tener para contar hoy. Por supuesto, esta mañana vamos a estar hablando de todo lo que dejó la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia de ayer. Muchísima gente en la plaza, Muchísima gente. la movilización también de la CGT y muchísimos mensajes contra el gobierno nacional, como ya estaba anunciado. Así es, una gran marcha opositora que estaba prevista y que se confirmó completamente multitudinaria y con muchísimas también reacciones oficiales, si se quiere. Por un lado, la clasificación o la descripción de crimen de lesa humanidad a la muerte, al asesinato del capitán Viola, una historia que te vamos a estar detallando en unos minutos, y también el anuncio más fuerte de la jornada que corrió por cuenta de Manuela Dorni, así se dice, que es con la desclasificación del accionar de las Fuerzas Armadas, la desclasificación de archivos. Así que serán estas dos agendas, ¿no? La agenda de la plaza, la agenda del gobierno, para ver quién de hecho lograba llamar la atención sobre ¿Quién copó 24 de marzo. exactamente? ¿Quién tomó la iniciativa? Y naturalmente que el partido entre Argentina y Brasil acapara toda la atención esta noche a las 9 en el Monumental con la posibilidad de clasificar directamente a la Copa del Mundo. Estaremos hablando del equipo. Vamos a escuchar a Scaloni y un dato. Argentina puede llegar al partido ya clasificado porque si Bolivia no le gana a Uruguay a las 5 de la tarde, entramos al Monumental con el pasaporte asegurado al próximo Mundial. Y Joaquín Sabina comenzó su ronda de arenas en Buenos Aires. Ayer hizo el primer recital de 10. Duró más de 2 horas, estuvo casi todo el tiempo sentado y un mensaje muy importante para todos los argentinos en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ay, ¿para qué es técnicamente lo que hizo el gobierno con la lesa humanidad?
La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas. Arrancamos la mañana un poquitito más fresca que en el día de ayer. Es necesario para salir de casa un abrigo, se los aseguro, porque además sopla el viento del sector sur a unos 11 a 15 kilómetros por hora y ese fresquito se hace sentir en serio en la ciudad de Buenos Aires. Abrígate con algo antes de salir de casa. El solcito va a ayudar ahora a la mañana. En un ratito nada más comenzará a salir y nos beneficiará. Vamos por la vereda del sol, es de esas mañanas. A la tarde algo más de nubes con temperaturas que les cuesta recuperarse. Máxima entre 23 y 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y a la noche vuelve a despejarse completamente con temperaturas en torno a los 20 grados. Muchos preguntaban hace un ratito, bueno, ¿y el partido? Hoy juegan en el Monumental Argentina y tenemos un partido que en torno a las 9 de la noche va a tener entre 19 y 20 grados de temperatura. Mucho viento del sudeste, así que te recomiendo también para la cancha llevarte algún abrigo adicional. Nosotros veamos cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para los próximos días, comenzando con el pronóstico de mañana miércoles. Mínima de 17, máxima de 24 y tendremos mañana a la noche la probabilidad de algunas tormentas. Atención que las tormentas del miércoles solo aparecen a la noche y durante la madrugada del jueves, por eso figuran en ambos tótems para los 2 días, pero no te preocupes porque no es todo el día, es solamente la noche del miércoles y la madrugada del jueves con poco cambio de temperatura. Hacia el fin de semana vuelven las condiciones del tiempo agradables con mínima de 20 y máxima de 28 grados. Para hoy, te decía, sale el solcito, nos va a ayudar con este ambiente fresco. Vamos a abrir la ventana en la ciudad de Buenos Aires y fíjate cómo ya la claridad del sol que sale refleja algunos edificios en el fondo de esta imagen. Abriguito 16.5 y vamos a encarar el martes. ¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Empezamos como todos los días repasando el índice SAME porque ayer 24 de marzo y además día feriado en la ciudad de Buenos Aires se registraron en total 30 siniestros viales. Esto equivale a uno cada 48 minutos que dejó como saldo 66 personas heridas. A esta hora la información nos lleva a la calle Constitución y avenida Boedo porque allí más temprano, en horas de la madrugada, un auto que intenta evitar un impacto frontal con una ambulancia termina subiéndose a la vereda, derriba el árbol que vemos en imagen, el árbol allí justamente sobre la vereda, el auto también, que queda de esta manera. Uno de su conductor, justamente uno de los ocupantes, que resultó con algunas lesiones, fue asistido por los médicos del SAME en el lugar. También estuvo trabajando la policía de la ciudad. Están despejando la calzada, reitero, allí sobre la calle Constitución y avenida Boedo. Por otro lado, nos vamos a la calle 24 de noviembre entre Agrelo y la calle Venezuela porque allí también en horas de la madrugada un auto que impacta contra un acoplado que estaba detenido allí. Todos los días este acoplado está detenido allí. La conductora del vehículo pierde el control, termina chocando. 2 heridos en total, la madre y la hija que fueron asistidas y derivadas por los médicos del SAME al Hospital Ramos Mejía. Avanzamos con la información, ya tenemos demoras en todos los ingresos a la ciudad. Si venís desde la zona sur, te recuerdo que hay obras en avenida Hipólito Yrigoyen a metros del puente Pueyrredón. Esto está generando retrasos sentido al centro porteño, se va cargando autopista Buenos Aires-La Plata desde el norte Panamericana, entre Pacheco, Don Torcuato y la General Paz. Atención porque tenemos un siniestro vial con una moto involucrada. Esto está generando demoras en General Paz,
sentido Río de la Plata. Y tengan presente que ya a partir del mediodía se van a cerrar las inmediaciones del Estadio Monumental, el perímetro comprendido por Avenida del Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta, Monroe, Libertador, va a quedar habilitada, pero tenelo presente si no vas al partido porque se va a complicar prácticamente desde el mediodía hasta la finalización de la jornada, a tenerlo en cuenta que las puertas del estadio abren a las 5 de la tarde, el partido comienza a las 21. Más de 1000 efectivos de la policía de la ciudad estarán abocados al operativo y muchísimos agentes de tránsito, así que a tenerlo presente. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. Los trenes están funcionando con normalidad. Si venís de la zona norte, la zona sur, la zona oeste, recordá que el Mitre tiene obras en horario nocturno. Esto afecta a los primeros y últimos servicios, tanto en el ramal a Tigre, Bartolomé Mitre y a Suárez. En cuanto a los subtes, una excelente noticia porque hoy reabre la estación Palermo de la línea D luego de las obras de renovación integral, así que una buena noticia para todos los usuarios. Y me detengo en la línea D para anticiparles que hoy extiende su horario nocturno hasta la 1 de la mañana a propósito del partido de la selección, para facilitar la desconcentración y para que los hinchas puedan viajar allí en la estación Congreso de Tucumán. Tengan presente esto porque van a poder tomar el subte en Congreso de Tucumán y luego habrá otras estaciones habilitadas solamente para el descenso, que serán Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio, así que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. Si tenés que volar, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Miles de personas ayer fueron a la Plaza de Mayo. Los números oficiales hablaban de 100.000 personas. La verdad que había 4 veces más mínimo 4 veces había más. mucha gente en la plaza. De hecho, el año pasado, que había sido una marcha multitudinaria, ayer había más gente, porque de hecho era muy difícil llegar hasta la plaza si estabas intentando llegar después de las 2 de la tarde. Y además se había hecho muy difícil. Y absolutamente previsible, además, que fuera más gente que el año pasado. Ya solo la capacidad de movilización de la CGT te asegura subir el piso, y también convengamos en un contexto en el que el gobierno eventualmente, el que iba más a protestar contra el gobierno que por una cuestión tradicional o típica del 24 de marzo, bueno, este año tal vez tiene muchísimos más argumentos que el año pasado. Absolutamente, y de hecho era una marcha con mucha gente joven. Por lo tanto, uno entiende que son todos aquellos a los que ayer hacía referencia el discurso del gobierno, ¿no? El video del gobierno. Exactamente, los que nacieron en democracia, aquellos que nacieron en democracia. por lo tanto, el ejercicio de memoria es otro, es un ejercicio de memoria histórica, no tiene que ver con la memoria personal, de modo tal que sí tiene que ver con muchos de ellos un ejercicio de ir a protestar contra el gobierno nacional, que si uno se pone a pensar en este año y 3 meses de gestión de Milei, ha habido muchísimas marchas multitudinarias. Las 2 de las universidades, la marcha de los jubilados, la primera de la CGT, la marcha por la libertad de identidad de género de hace 1 mes y medio. O sea, se ha convertido la calle en un lugar de grandes manifestaciones contra el gobierno de Milei, y de hecho esto contra el gobierno de Milei también ayer estuvo presente no solamente, digamos, en la gente, sino también en los discursos. El discurso que se dio desde el escenario central, el discurso unificado, que de hecho, a poco de hablar, Tati Almeida lo primero que dijo es:
Milei Villarroel, digamos. Bueno, y en eso sí hay que marcar que el año pasado también el tono de los discursos había sido completamente virulento respecto del gobierno, cuando el gobierno tenía realmente muy poquito de andar, pero ya era una dictadura para quienes ocupaban el escenario el 24 de marzo del año pasado. Y bueno, y este año se repitió lo mismo, ¿no? Un poco esa etiqueta que se le pone al gobierno, que también la sufrió en su momento Mauricio Macri, y que este gobierno particularmente en algún punto aprovecha precisamente para lo capitaliza en vez de aprovecharlo, porque podemos coincidir en que por lo menos por ahora no hay una dictadura, ese es más o menos el consenso. Entonces que le aplique esa etiqueta y en definitiva el gobierno lo da vuelta y lo termina usando como una herramienta a favor. Fue un poco de lo que se vio ayer. En los discursos hubo muchos mensajes sobre la situación de los trabajadores estatales despedidos, también sobre el presupuesto educativo. De hecho, Pérez Esquivel habló que la educación del pueblo no se vende, se defiende. También hubo pedidos de renuncia para Patricia Bullrich y nuevamente la denuncia de la represión de hace 2 semanas en la marcha de los jubilados y también, por supuesto, la denuncia y el pedido de justicia por Pablo Grillo, el fotógrafo herido en esa marcha en la Plaza del Congreso. Fue una marcha netamente opositora, que tuvo un momento donde se cruzaron las dos marchas, la marcha de la izquierda y la marcha del resto de las organizaciones sociales y políticas, y se escuchó mucho esto, el que se vayan. De hecho, tenemos un fragmento de Estela de Carlotto hablando en la marcha y pidiendo, hablando de Milei y Villarroel, que se vayan. Día de lluvia, con tantísima gente, para mí me voy más joven. La injusticia es insoportable y viene de donde no tendría que venir. Si el que habla y miente tiene poder político, es lo peor que puede pasar en un país. Cara a cara con Milei y Villarroel, usted, con esa fuerza que tiene, ¿qué le diría? ¿Qué les diría? Que se vayan. Bueno. Fuerte. Fuerte. En algún punto sí, fuerte. No hay otra definición. Y otra vez, ¿no? Con este tipo de mensajes, en algún punto dejan el debate servido. La marcha, decíamos, tuvo una enorme participación. La columna de la CGT, encabezada por Héctor Daer, también por Julio Piumato. Digo, solo por mencionar los nombres de los dirigentes sindicales que estuvieron en la CGT, que se mostró bastante unificada junto a los reclamos de las dos CTA. Ahí hay un trabajo de tratar de confluir en una agenda común, ya lo veníamos contando. Van a volver a marchar mañana acompañando a los jubilados. La semana que viene no, porque es feriado, pero sí la otra, que es donde inclusan las acciones sindicales antes de del paro general, el tercero contra la gestión de Milei. Ahora, los que se mostraron separados. Definitivamente separados. Fueron dos ex amigos, vamos a decirlos, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, cada uno con sus propias columnas, con sus propias carrozas. Y donde ahí también quedó evidenciada la grieta del PJ bonaerense, también el Frente Renovador de Sergio Massa fue por su lado. No se lo vio a Sergio Massa. No se lo vio a Sergio Massa muy temprano por la mañana. El primero en aparecer en escena fue precisamente Máximo Kirchner. Te contábamos acá la columna que salía de la Cámpora desde la ESMA hacia Plaza de Mayo. Cerca del horario ya aparecía Máximo Kirchner. Más tarde lo hizo recién el gobernador Axel Kicillof y Sergio Massa no apareció. Dos momentos distintos. De hecho, uno tenía la sensación, por la distancia que había entre las carrozas y por los cánticos que también se habían dedicado los unos y los otros, que habían buscado precisamente mostrarse distintos. Dos momentitos de Kicillof y de Máximo Kirchner en la marcha de ayer. Las madres siguen siendo un emblema de lo que es la lucha, de lo que significa memoria, verdad y justicia. Y bueno, lo que hay que hacer es mantenerlo fuerte y no dejarse provocar un día como hoy. La de hoy también es enorme, con una fuerza enorme, y están contentos, cantan, caminan. Y la verdad que ver tanta
a caminar 13 kilómetros rindiendo honor a los que dieron lo más sagrado que tenían, que es la vida. A mí me llena de orgullo ser parte. Y después es de todos y todas. Es así. Bueno, sus militantes periodistas de la Cámpora no le preguntaban por Kicillof. Cuando a Kicillof le preguntaban por Máximo, hablaba de otras cosas, ¿eh? Pero lo cierto es que... Gajes del oficio. Sí. Hubo intentos. Máximo Kirchner no habló con la prensa que no sea la partidaria. Fue prácticamente todo... Bueno, algo cuando que se acercó a la plaza fue dentro algo que hay de la que carroza. reconocer, eso de que cada uno habla con los amigos, algo que hay que reconocer que se convirtió en un clima de época absoluto. Ya no hay nadie que vaya a un territorio crítico del político en cuestión. Ni del parte de oficialismo, ni de parte de... No, sí, es cierto. Es como cada uno en su trinchera Jugar y se hablan entre ellos. terreno seguro. Y se hablan entre ellos. Es fuerte eso también. Sí, absolutamente. Decíamos, y bueno, esta interna, solo para aprovechar el momento, este jueves va a haber un nuevo intento en la legislatura bonaerense de tratar de, desde el lado de Kicillof, eliminar las PASO provinciales. Hay que ver si esta puesta en escena de diferenciación en la plaza finalmente el jueves se transforma en algún tipo de acuerdo. Pero lo cierto es que ayer fueron por separado y se notó, al menos quisieron mostrar que iban por separado y que tenían columnas distintas el espacio de Kicillof con sus dirigentes, muchos tradicionales del PJ que fueron ultra kirchneristas, con el espacio de Máximo Kirchner. Y decíamos por otro lado, el gobierno tratando de copar la agenda desde muy temprano, bueno, desde la medianoche ya habían lanzado este video que ayer mostramos temprano, hablando sobre la memoria completa, pero no fue la única acción que hizo el gobierno para tratar de retener una agenda que claramente no era del gobierno, ¿no? Que no era del gobierno y precisamente a sabiendas de que iba a ser multitudinaria y que iba realmente a generar, bueno, todos los titulares y iba a tener todas las coberturas. Bueno, el gobierno buscó también ahí liderar, si se quiere, la atención respecto también con su propia línea respecto del 24 de marzo, además del video que compartimos acá y que seguramente habrás visto en múltiples medios y plataformas. El gobierno tuvo ayer dos anuncios importantes. El primero corrió por cuenta de Manuel Adorni, el vocero, quien anunció la desclasificación de los archivos que en manos de la CIDE respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Parte de esos documentos ya se conocen, lo que no se conoce es la totalidad de la información con la que no está claro cómo nos iremos encontrando. Escuchamos a Adorni y después analizamos, porque el propio Adorni reconoce que lo que están haciendo es uso de un decreto que había emitido Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, pero que según el gobierno nunca había terminado de ejecutarse. Así lo anunciaba el vocero presidencial. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Ahí estaba entonces este anuncio que de vuelta lo que implica es que estos archivos de la CIDE, el comunicado de la Oficina del Presidente se ocupa también de remarcar que no va a ser solamente la actuación de las Fuerzas Armadas, sino también de las organizaciones guerrilleras. O sea, el gobierno también aprovechó esto para decir, hasta ahora, si hubo una memoria sesgada, fue porque cuando se desclasificó algún archivo de la dictadura eran solo del accionar de las Fuerzas Armadas, pero no también de las organizaciones guerrilleras, y ahora va a estar todo a disposición del Archivo General de la Nación. Que ese es en algún punto, obviamente, el argumento central del gobierno y la mirada, si se quiere, principal
del gobierno respecto de la dictadura, respecto de cómo los argentinos revisitamos ese periodo. El gobierno insiste con el latiguillo o el concepto de memoria completa, entonces ilumina mucho, busca iluminar mucho también los delitos de la guerrilla y no solo el accionar de las Fuerzas Armadas. Esa es la agenda principal en esta materia del gobierno. Y en ese camino ayer, Adorni, o el gobierno mejor dicho, hizo otro anuncio que tiene que ver respecto con uno de los grandes delitos del ERP en ese momento, en Tucumán en el 74, otra vez antes del golpe del 76. Exactamente, que de hecho era parte del mensaje central del video que ayer emitió el gobierno. Los delitos del Estado y de la guerrilla habían comenzado antes, durante un gobierno democrático, y en este sentido el gobierno anunció que se va a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer que la Argentina es cómplice del delito de lesa humanidad. Hay que ver si lo logra demostrar, si aceptan esta calificación para el asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina, en manos del ERP en el año 74, así lo decía Adorni. Siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. El anuncio fue complementado con otro anuncio de que el gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de ley para que los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras también sean declaradas imprescriptibles, tanto en materia penal como civil. Algo que para la Corte, la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, no es aceptable. De hecho, en un momento hubo un pedido de extradición de un terrorista de la ETA a España, y que la Corte Argentina rechazó su extradición por entender que el delito se había prescripto, más allá de que había sido un acto terrorista, no es un acto terrorista imprescriptible como los que puede cometer el propio Estado. Y eso es lo que estableció la Corte Argentina ya, digamos, en democracia, hace no mucho tiempo, con lo cual ahí el gobierno también se está exponiendo, como mínimo, a abrir una discusión, más allá de si logra que se apruebe en el Parlamento y después que se apruebe como legal esa ley, como constitucional. Pero ahí hay un punto. El gobierno, en definitiva, y en muchos frentes se caracteriza por esto, por abrir discusiones, que no necesariamente gana, que no necesariamente gana ahora, pero abre discusiones y temas que aparentemente están consensuados en la sociedad, otra vez los pone a discutir. Hay que decir, lo mismo que hizo el kirchnerismo en su momento, cuando había cuestiones que por ahí la Argentina no se replanteaba, bueno, otra vez replantear otro enfoque diferente, típico de los cambios políticos. Bueno, como fue en su momento declarar nulas las leyes de obediencia debida y punto final. Digamos que hasta ese momento había un sector minoritario, que eran los locos de la plaza, que las locas de la plaza, pero también acompañados, por la izquierda, que venían reclamándolo y a todos decían no, mejor por ahí no, hasta que en un momento un gobierno decidió avanzar. Y en esta mezcla de anuncios que hizo ayer el gobierno, que era evidente que se lo había dejado el gobierno para anunciar ayer, digo evidente, porque el presidente se había reunido con un senador demócrata, el que impulsa esto que vamos a contar, el 17 de febrero, había pasado más de un mes, y el gobierno ayer también aprovechó para anunciar que no solamente se iban a desclasificar archivos vinculados con la última dictadura y con las organizaciones guerrilleras, sino también con los nazis que se refugiaron en la Argentina. De hecho, fue un anuncio que hizo el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El presidente Milei recibió al senador Grassley, que es un senador de los Estados Unidos, que viene luchando hace mucho tiempo porque se conozca toda la documentación de aquella época en que en la Argentina se protegieron a gente que se escapó de la Alemania nazi y vino aquí a la Argentina. Digamos, en definitiva, nazis que vinieron a guarecerse en la Argentina, y todavía hay documentación que no se ha hecho pública sobre todo eso y que pertenece a operaciones bancarias, financieras, todo lo que han dado, bancos suizos, etcétera.
El presidente Milei, por el pedido del senador Grassley, también dio orden de que se liberara toda la documentación que existieran en cualquier organismo del Estado. En este caso, creo que la documentación más importante estaba en el Ministerio de Defensa, para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información. Bueno, ahí lo tenías a Guillermo Francos en un anuncio que parece desconectado completamente de la agenda del 24 de marzo. Una maldad del gobierno, si se quiere, respecto de, durante todo el fin de semana, en los días previos, se venía calentando mucho en redes si Hitler había muerto en la Argentina. Todas cosas que forman parte de las fábulas que envuelven al final del dictador nazi. Mucho mito urbano en la Patagonia. El mito urbano en la Patagonia. También en Misiones, digamos ahí. Como... Lo que sí es cierto es que hubo nazis que sí se refugiaban en la Argentina, y es ahí donde... Sí, Eichmann, Pritzker, hay un montón. Digamos. Hay muchísimos, sí, claro. Y es ahí donde el gobierno, si se quiere, al abrir esta documentación, en definitiva busca también exponer con una intencionalidad política al peronismo. A todos los gobiernos democráticos que hubo en la Argentina y que no lo hicieron, digamos, también. Bueno, claro. Y eso por supuesto. No solamente los gobiernos kirchneristas, Macri, Menem, Alfonsín, eso por supuesto. Todos los de la Rúa, digamos, todos aquellos que no abrieron esos archivos y que el gobierno ahora dice que los va a mostrar. Y en medio de toda esta batalla cultural... Porque hay algo. En definitiva, este gobierno no es ni radical ni peronista y nunca estuvo antes. Claro. Ese es el único que puede hacerlo. No el caso de Francos. Bueno, no puntualmente, pero me parece me parece que probablemente no tenga nada que ver con esos archivos, con lo cual... Y decíamos, el gobierno claramente anuncia todos estos capítulos en el contexto de lo que el gobierno llama la batalla cultural, que ayer tuvo además otro capítulo, que de hecho el gobierno en su momento lo había presentado de ese modo. Recordemos, en octubre el gobierno emitió un decreto de necesidad de urgencia en Acuerdo General de Ministros para cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural del Bicentenario, que ya dejó de llamarse CCK, se llama ahora Palacio Libertad, y que ayer el gobierno... Un feriado. Llevó la grúa, sacó el viejo cartel y puso el nuevo cartel a una cuadra de la Plaza de Mayo, donde se estaba realizando la marcha por el Día de la Memoria. En el Palacio Libertad ahora ya está Alan Zurita desde temprano. Buen día, Alan. Damián, Virginia, muy buena mañana. Allá por octubre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni había publicado en la red social X: el CSK ha dejado de existir, fin. Todo esto, por supuesto, a raíz de la ordenanza del gobierno de Javier Milei de modificar el nombre, como bien decían, del Centro Cultural Kirchner al Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. A continuación vamos a ver ese detalle que faltaba, ¿sí?, en la modificación del nombre, porque recordamos que en la fachada que da sobre la calle Sarmiento decía Centro Cultural Kirchner grande arriba. Ahora, ¿qué es lo que dice allí exactamente? Lo que estamos viendo en este preciso momento. Secretaría de Comunicaciones. Una labor que se hizo en las últimas horas y que terminó de plasmar esa intención de la administración Milei de que deje de llamarse no solamente oficialmente CCK o Centro Cultural Kirchner, sino con el nombre Palacio Libertad, y allí en la fachada, Secretaría de Comunicaciones. Claro, volvió a la fachada original, ¿no? Que eso era el Correo Central, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones, y de hecho volvió entonces a la fachada original. Por supuesto, vamos a estar un ratito desarrollando este tema, que de vuelta es parte de una agenda bastante amplia que el gobierno ayer desplegó para tratar de hacerle frente a la agenda de la plaza, ¿no?, que había reunido a miles y miles de personas. Después el operativo y después tips para volver de la cancha, Laurita. Así es, al mediodía, como bien lo marcaba Diego, van a comenzar los cortes en las inmediaciones del Monumental, en el perímetro comprendido por Avenida del Libertador. Libertador no se corta, pero va a estar muy complicada, principalmente sentido hacia el norte. También comprende el corte Udaondo, Figueroa Alcorta, Monroe, todo el barrio de River. Y atención,
atención porque la novedad de la jornada de hoy, que van a habilitar la línea D, va a extender su horario nocturno hasta la 1:30 de la mañana, justamente para facilitar la desconcentración, para que puedan viajar los hinchas. Congreso de Tucumán estará habilitada para el ascenso y habrá algunas estaciones que van a poder justamente descender los usuarios. Se trata de Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio. Así que esta es una novedad para que los hinchas puedan viajar. Tengan en cuenta más de 1000 efectivos de la policía de la ciudad que estarán abocados al operativo. También muchísimos agentes de tránsito, pero insisto, ya a partir del mediodía estará complicado el barrio de Núñez porque van a comenzar los cortes, a tenerlo en cuenta, no solamente para los que vayan al partido, sino también para los que tengan que ir hacia la zona norte, así que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. Y ahora nos vamos a Francia porque comenzó en París el juicio contra el actor Gerard Depardieu. El juicio es por presunto acoso. 2 empleadas de la película Los Postigos Verdes, que se grabó en el 2021, lo denunciaron por acoso sexual y ultraje. Se trata de una de las decoradoras y una asistente de producción. Aseguraron en sus declaraciones que el actor las abrazaba, las tocaba y, bueno, se le iban las manos. Así que comenzó ayer el juicio. Se espera que esta semana terminen las audiencias. El juicio tenía que comenzar en el 2024, pero él, por cuestiones de salud, argumentó que tenía diabetes y presión alta, logró que se pospusiera hasta esta fecha. En las inmediaciones del juzgado se llenó de grupos feministas apoyando a estas 2 empleadas de la película, a esta decoradora y a esta asistente, con diferentes carteles. Y el abogado del actor aseguró que las versiones de la víctima son mentirosas y que eso se va a poder demostrar en estos días. Así que ahora el actor Gerard Depardieu en el banquillo. Esto se da también en una época donde muchas más mujeres se están atreviendo a denunciar cuestiones de este tipo. De hecho, nosotros te contamos la semana pasada que el actor Juan D'Artés fue condenado, tiene sentencia firme en Brasil por 6 años por el caso de violación a Thelma Fardín. Y ahora Depardieu al banquillo. Y como te decía, las mujeres lo acusan de haberlas tocado, que se le fue la mano, etc. Y cuando se conoció esta noticia se viralizó un video de hace mucho tiempo, hace unos 25 años, cuando el actor estuvo en la Argentina en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata y fue entrevistado por Dolores Barreiro. En ese momento Dolores Barreiro dijo que le había parecido gracioso, pero hace unos años habló sobre el video. Vamos a ver el video. Bonjour, ¿ça va bien? Muy bien. Panza con panza en este momento, señores. ¡Qué panza, eh! I'm married, yes. Yes. Mathias? Salut, Mathias. Bueno, ahí estamos viendo. Él le da besos en el cuello, la toma de las manos, la toma de la cintura. En el 2019 ella dijo, yo en ese momento no me di cuenta. Me dijeron, vamos a hacer la nota, fuimos, nos dan 3 minutos para hacer la nota. Nos reímos, el argumento era que él había tomado de más, pero hoy, en el año 2019, cuando declaró Dolores en un programa de televisión, dijo, hoy me di cuenta que eso no estaba bien y que le tendría que haber frenado. Un cambio de época, bueno, queda demostrado en estos videos y también con esta denuncia de la asistente y la decoradora. Y hay alerta meteorológico en al menos 9 provincias en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional renovó esta mañana el aviso que ya anticipaba desde ayer
que la semana hábil iba a comenzar con lluvias y tormentas en muchos sectores. Ayer ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, hoy están un poquito más al norte, pero se espera se generalicen en las próximas horas. Los invito a que compartamos algunos mapas para entender cuál es el área afectada en nuestro país. La más importante, el este de Mendoza y el sur de San Luis, en donde la alerta es naranja y se esperan lluvias y tormentas de gran intensidad y con mucha acumulación de lluvia. Además, el norte del litoral también está con tormentas, las sierras de Córdoba y el este de esta provincia también. Ahora, si pasamos 24 horas adelante y nos vamos al miércoles, fíjense cómo el alerta se extiende a gran parte del territorio bonaerense, se sostiene en nivel naranja en Mendoza y en San Luis y también se activan en alerta amarillo el norte patagónico y la provincia de La Pampa. Se trata de un sistema de mal tiempo en niveles medios de la atmósfera. Vamos a la imagen de satélite, donde se lo ve perfectamente. Podemos ver cómo en las próximas horas la precipitación vuelve a activarse en el centro del país y a medida que va pasando la tarde y la noche, vuelve también a activarse en la provincia de La Pampa y en el sur de Mendoza, las zonas que recién veíamos en alerta de nivel naranja. Se acercan las precipitaciones. Mañana, a partir de la tarde o noche a la ciudad de Buenos Aires, muy posiblemente lleguen mañana hacia el final del día con lluvias y tormentas para terminar la jornada de miércoles. Tenemos el satélite actualizado con la situación actual del tiempo en Argentina. En Buenos Aires la temperatura actual es de 23 grados para esta tarde y se esperan algunos chaparrones, pero no en la capital, en el conurbano bonaerense. Y Sabina ya está haciendo sus primeros recitales. Nieves, ayer fue el primero. Sí, bueno, ayer leí en varios lados que lo titularon como el último primer día, porque fue el primero de los últimos recitales de Joaquín Sabina en la Argentina, porque presentó su gira Hola y Adiós. Arrancó con El Último Vals, justamente la última canción, que es bastante nostálgica, donde hace un repaso por su carrera. Esto fue en el Arena de Buenos Aires. Tiene confirmadas 9 fechas más. Se dice que podría agregar alguna. Estas 9 fechas son hasta el 16 de abril. Y hasta hace un ratito solo quedaban algunos lugares para el 16. Yo creo que ahora, después del furor Sabina y después de todo lo de anoche, ya no van a quedar más. Como te decía, arrancó con El Último Vals, cantó también Y nos dieron las 10, Contigo, y cerró con Princesa. El recital duró aproximadamente unas 2 horas. Aseguran que fue muy emotivo. Estuvo con Iván Noble, que estuvieron cantando, fue el gran invitado de la noche. Cantaron Sapo de Troposo y Avanti Morocha, entre otros temas. Y Sabina saludó al público argentino. Y lo primero que quiero decir, sin ninguna duda, por cursi que suene, es que mi relación con esta ciudad, con Buenos Aires, es una relación muy larga, de amor verdadero. Es una segunda casa para mí y muchas veces es la primera. Mis amigos de Madrid saben que siempre digo allí que si alguna vez me pierdo, que vengan a buscarme a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires es mi segunda casa, amo Buenos Aires. Esto lo dicen todos los artistas, sí, pero a Joaquín Sabina le creo porque, bueno, tiene una historia muy extensa acá en la Argentina, ha tenido amores en el país, viene siempre en sus giras, está muy presente en nuestra ciudad, así que a él le creemos, no es de esos que agarran la bandera y después ya ni se acuerdan. Y también el canal de la ciudad estuvo allí hablando con los fanáticos de Sabina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Fan de Sabina? Sí, nos gusta bastante, venimos desde San Juan, así que un viaje largo para verlo. ¿Desde la provincia de San Juan hasta acá? Sí. ¿Y por qué te gusta Sabina? Para alguien tal vez que no lo escucha, ¿por qué debería escucharlo? Me parece que sus letras tienen historia, y historias de vida sobre todo, que es lo importante de una persona, ¿no? Lo que pueda transmitir. ¿Fan desde hace cuánto? Un montón, toda la vida. ¿Y por qué te gusta? Me encantan sus letras y nada, me gusta él. ¿Desde hace cuánto te gusta Sabina? De los 12 años. Tengo 48 hace bastante. ¿Qué opinas de que se retira? No se retira más, va a seguir cantando. ¿Vos decís que es mentira? Sí, que siga cantando, que tiene para más tiempo.
Bueno, ahí están las fanáticas y fanáticos de Sabina, el señor que lo escuchaba desde los 12 años, público de todas las edades, muy variado. Claro, Sabina tiene 50 años de carrera. Claro, sí. Así que tiene un público de lo más variado. Bueno, a partir de ahora, 9 arenas más. En los diarios. Bueno, vamos a ir. Hay que llenar, 10 arenas, hay que hacerlo sobre Está todo. lleno de 10 bueno, en funciones. 50 Sí, años por de carrera supuesto. tiene Claro. fanáticos de todas las edades y los padres que logran heredarle a sus hijos también el fanatismo. No, por- y además por de esta Sabina. cuestión de que, bueno, es de sus últimas presentaciones. Claro, ¿no? Como eso también suma. Ay, suma che, muchísimo. vamos a despedirlo ahora. Claro. Sí. Y después hace la gran después no charcha tenemos la Leros y oportunidad. después sí. Sí, eso por supuesto, pero viste, uno siempre le queda la duda. Obviamente, igual se lo ve esto, les cuesta, la voz está más difícil. Ah, sí, bueno, obviamente. Lo que no nos cuesta nada es ir a un breve corte. Y ya No, por volvemos. supuesto, además con Sabina. Segundo bloque de noticias a las 7. Abrimos esta segunda mitad de la mañana de las noticias en el canal de la ciudad. La mañana fresca. Voy a ser honesto. Sí, te Me pusiste subí a la frío. bicicleta. Y Sí, el que- rechiflete. Tuve que volver, A buscar me saqué el bus y me puse una campera. Dije, no puede ser, devuélvanme el verano. Esto es una estafa. No, estamos en otoño, o sea, está bien, son temperaturas de otoño y en la medida que avancen los días, esto Lucas te lo va a explicar, bueno, se va a Sí, caer además más de la fresco. experiencia que tenemos. todos los Claro, años además del pasa lo mismo. conocimiento, exactamente, todos los años a esta altura del año, mañana fresca pero con muchísimo sol y cargadísima de información de todo lo que dejó el fin de semana largo, así que ya mismo hacemos los títulos. Otro paso hacia el acuerdo. El Fondo Monetario Internacional reúne este martes a sus equipos técnicos en una reunión informal para tratar el caso argentino. Así lo confirmó la agencia Bloomberg, que sostiene que el monto estimado del desembolso sería de 20.000 millones de dólares. Lo que ya está confirmado es que la tasa de interés será menor al 6% y que los primeros 4 años solamente se pagarán los vencimientos de intereses. Los mercados esperan confirmaciones oficiales en medio de una leve subida del dólar que llevó al blue a acercarse a los 1.300 pesos. Nuevo nombre, nueva fachada. El gobierno nacional retiró el cartel con el nombre del Centro Cultural Kirchner que permanecía en el frente del edificio pese a que se le había cambiado el nombre por el de Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. El cambio de nombre había sido anunciado en octubre del año pasado, pero quedaba pendiente el retiro del cartel inaugurado por Cristina Fernández en honor al expresidente Néstor Kirchner. Renovación integral. La estación Palermo del subte D reabre al público luego de 4 meses de trabajos de restauración. Las obras incluyeron la modificación de los accesos, los andenes y los vestíbulos para mejorar la circulación de pasajeros. Además, se hizo un cambio total de la iluminación y se realizaron trabajos de impermeabilización, pintura, señalización e inclusión de pasamanos con información en braille. La obra es parte del plan integral de renovación implementado en todas las líneas del subte. Camino al Mundial. La Argentina recibe a Brasil en el estadio de River y está cada vez más cerca de conseguir una plaza para la Copa del Mundo que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. La escaloneta necesita empatar para asegurarse un lugar, pero si Bolivia no le gana esta tarde a Uruguay, la clasificación estará garantizada antes de comenzar el partido. Scaloni confirmó a De Paul en el equipo titular, pero no confirmó quién va a acompañar a Julián Álvarez en el ataque. Y a pesar de ser una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, llegó el solcito para salvarnos de la parte más molesta cuando está todavía oscuro. Miren, el cielo está totalmente despejado, amanecimos con 16 grados, pero rápidamente nos vamos a ir a más de 20 en una hora nada más, esperando para esta tarde una máxima de 24. Hay viento del sector sur, así que un abrigo finito es necesario para comenzar esta jornada. Si no saliste de casa aún, tenelo en cuenta. A la tarde, el anochecer con temperaturas entre 20 y 24 grados. Luego de algunas nubes, el cielo se volverá a despejar completamente durante esta noche. Y el pronóstico extendido que tiene novedades en la ciudad de Buenos Aires.
comenzando por el día de mañana, mínima de 17 y máxima de 24, aparecen tormentas. ¿A qué hora? A la noche. Al final del miércoles llegan tormentas que se mantendrán durante la madrugada del jueves. Ambos días con temperaturas muy similares, fíjense, 24 o 25 las máximas. Se van las tormentas definitivamente el jueves al mediodía y ya el viernes, con cielo parcialmente nublado, volvemos a condiciones casi de calor con 28 grados de máxima. Abrimos la ventana en la ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos ese solcito ya bañando las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Un poquito de abrigo para salir de casa es necesario. Avanza la mañana y se suman algunos inconvenientes en cuanto al tránsito. Tenemos un choque en el cruce de la calle Sanabria y Tinogasta. Allí chocaron un auto y una moto. Está trabajando la policía y el SAME. Otro choque en la calle Mármol y Pavón. Atención porque está complicado el tránsito. Así está la situación en el centro porteño, ya bastante cargadita la zona del Bajo, Huergo, Madero, Alem, Paseo Colón. La 9 de julio que recibe todo el tránsito que viene desde el puente Pueyrredón, desde Avenida San Juan hasta Avenida Córdoba, el cruce de Avenida Corrientes, Callao, Corrientes, Pueyrredón. En la zona de Flores, mucho tránsito por Avenida Rivadavia, Carabobo, Avenida Avellaneda. Y en cuanto a los ingresos a la ciudad, sigue muy lenta Avenida General Paz, ya desde la zona de Mataderos, sentido Río de la Plata, y se complica el empalme del acceso norte con Avenida General Paz. También bastante complicada desde bien temprano autopista Richeri y el acceso este sentido al centro porteño. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. Y atención para los amigos de la zona oeste, porque el tren Sarmiento 11 Moreno está funcionando con demoras debido a un accidente ocurrido más temprano a la altura de la estación Padua. Y para los usuarios del Mitre, les recuerdo que debido a obras están afectados los primeros y últimos servicios. Están con un trayecto limitado, así que toda la información la encuentran en la web de Trenes Argentinos, pero por supuesto que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. En cuanto a los subtes, la buena noticia es que hoy reabre, ya está totalmente operativa la estación Palermo de la línea D, luego de las obras de renovación integral. Y a propósito de la línea D, hoy por el partido de la selección nacional Argentina-Brasil, Brasil-Argentina en el Monumental, extiende su horario nocturno hasta la 1 de la mañana. La única estación habilitada para viajar, para subir al subte, será Congreso de Tucumán, mientras que habrá otras estaciones que estará permitido el descenso de los pasajeros. Se trata de Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio. Esto se hace precisamente para facilitar la desconcentración de los hinchas cuando salgan del estadio de River. Y si tenés que volar una mañana tranquila en Aeroparque y Ezeiza, y no me quiero olvidar de un dato de vital importancia, porque la UTA amenaza con un paro de colectivos para el próximo día viernes. Esto se trata de un reclamo salarial por las paritarias, así que de no mediar un acuerdo tendremos un paro de colectivos en el AMBA el día viernes, así que seguimos de cerca este tema. Por supuesto que estaremos siguiendo de cerca el tema, pero ahora nos quedamos con otra información que ya nos anticipaba, la reapertura de la estación Palermo de la línea D, que estuvo
varios meses cerrado por obras. En el lugar ya está trabajando Bruno Guiso. Bruno, buen día. Buenos días, Damián, Virginia. Bueno, aquí estamos en la estación Palermo tras 4 meses de cierre aquí de la estación de la línea D, una estación muy importante que conecta con el tren San Martín y transporta muchísima gente. Esto nos han dicho aquí los mismos usuarios que venían llegando. Algunos quizás lo pasaban por alto porque, bueno, de alguna manera no habían escuchado que reabría y demás, entonces se sorprendieron al saber que estaba abierta y, por supuesto, otros mencionaron que ha quedado realmente muy bien. Por supuesto, la obra incluyó las reparaciones en los accesos, en las escaleras, los vestíbulos y los andenes. Y por otro lado, este plan de obra de renovación integral, bueno, fue de la misma forma que, por ejemplo, en Scalabrini Ortiz. Trabajaron en impermeabilización, pintura, la reparación de pisos, nuevas luces y, por supuesto, bancos, cestos y apoyos isquiáticos, otra de las obras que también se utiliza bastante. Y por supuesto la información adicional tiene que ver con el horario especial por el partido de la selección, porque va a haber justamente una extensión del horario. El último subte va a salir de la estación Congreso de Tucumán a la 1 de la mañana y no a las 23 horas como es habitual. Solamente se van a habilitar 4 estaciones para el descenso de los pasajeros, que van a ser Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio. Lo que explicaron es que justamente la elección de las estaciones es en función del flujo de pasajeros estimados y de la conectividad con otros medios de transporte. Así que aquí la estación Palermo abierta luego de 4 meses de cierre. Por supuesto quedan la estación Pueyrredón y la estación Lima por abrir y luego vendrán otras estaciones para continuar con este plan de renovaciones integrales. La verdad, Bruno, lo que se ve es que quedó realmente muy bien y es muy raro ver en estos lugares las paredes completamente impecables. Sí, claro. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, se nota la mejora muy marcada, que está quedó muchísimo preciosa. más iluminado el vestíbulo Quedó muy de ahí de la bueno. línea, que por lo general ese era más oscureli, Claro, hay que decirlo. sí. Pero claro, igual después se empieza a oscurecer por el mismo paso del tiempo, ¿no? En No, las claro, paredes. por supuesto. Igual estuvieron bien en la elección del color de las paredes, que son grises, Claro. con lo cual esconden bastante más, bueno, el paso del tiempo y la suciedad, digámoslo. Sí, y además Bruno, ¿cómo quedó el acceso al andén desde arriba? ¿Eso se modificó o está exactamente igual? Quedó de la misma manera, ha quedado de la misma manera. Obviamente también hubo obras, como decíamos, repasamos las obras en general, tienen que ver con la impermeabilización, bueno, por supuesto las nuevas luces, pero lo que decís vos, lo que marcás, Damián, ha quedado de la misma forma. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Bruno. Es una buena noticia, sobre todo para esos que tienen que combinar con el ferrocarril San Martín o vienen del ferrocarril y tienen que combinar con el subte, sino que había que caminar hasta Plaza Italia o hasta Carranza, así que vuelve a ser cómodo andar por esa zona. Y es linda la sorpresa, ¿no? Sí. Así como te sorprendiste cuando te la cerraron, ahora claro, y de hecho estuvimos ahí, ¿te acordás? Claro que estuvimos ahí, me acuerdo ¿qué perfecto. pasó acá? Y la gente que no sabía, que no tenía claro, bueno, ahora te la reabrieron, así que a disfrutarla. Y hoy es un día importante para el gobierno porque va a haber una reunión de directorio informal, que lo anticipábamos la semana pasada, pero son cada vez más urgentes las novedades respecto a lo que pueda ocurrir con el Fondo Monetario, porque te doy un solo dato: durante el fin de semana, por supuesto, no hay mercados y tampoco ayer por el feriado a nivel local, pero hay un tipo de cambio, hay un dólar que sí opera, Claro. que opera non-stop, las 24 horas del día y de la noche, claramente, que es el dólar cripto. Que no es dólar meme coin. No es ningún meme coin ese sí que no es ningún meme coin. Y ese es bravo, en definitiva, porque marca una señal de cómo puede estar, qué tan calentito puede estar el mercado cambiario. Y estaba operando ayer en 1.320 pesos. Eso marca que hay mucha expectativa por lo que vaya a pasar hoy. Bueno, y también ese es el problema, hacer que la expectativa, porque hoy es una reunión informal. De hecho, no se espera que haya ningún tipo de anuncio, porque si lo llega a ver, recién puede llegar a estar para cuando es la reunión de primavera del directorio del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que es en
En mediados de abril. En mediados de abril, con lo cual también sobrecargar la expectativa sobre lo que se pueda anunciar de esta reunión también es un riesgo enorme porque puede no haber ningún tipo de anuncio. ¿Qué es lo de que hecho va lo más probable? ¿Qué es lo más probable? No va a haber ningún anuncio hoy, más allá de los trascendidos que surjan después de esa reunión. El punto es, ¿qué es lo que se va a analizar en esa reunión? En esa reunión se va a analizar un supuesto borrador ya del acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando hay un borrador en general con el Fondo Monetario, cuando negocias con el Fondo Monetario no hay 15 borradores. Cuando hay un borrador es el borrador que a lo sumo se le cambia una coma, se le saca una cláusula, pero el corazón del acuerdo claramente está. Con lo cual, esta reunión que haya trascendido le pone muchísima presión al gobierno, primero porque se pueden empezar a filtrar los detalles de ese borrador. Ese borrador lo que dice es cuánto se le va a prestar a la Argentina. Se habla de unos 20.000 millones, puede ser un poco más, un poco menos y puede estar distribuido de la diferente manera. Es un número global que se conoce. Dentro de ese número, en definitiva, está lo que la Argentina deja de pagar al Fondo Monetario en los próximos 4 años, que no necesariamente son fondos frescos para fortalecer las reservas del Banco Central, que también va a haber un monto, se calcula entre 8.000 y 10.000 millones. Todo esto especulación, en el terreno de la especulación, de los trascendidos y de los montos que pueden llegar a cambiar o no, de acuerdo incluso a una negociación política con los demás partidos. La clave está en qué va a pasar con el cepo cambiario. Absolutamente. Si está escrito o no está escrito, digamos. O sea, si hay un acuerdo entre el FMI y la Argentina sobre cuándo se va a abrir. De hecho, ya Milei dijo, desde el 1 de enero del año que viene ya seguro que no va a estar. El problema es cuánto antes del 1 de enero del año que viene. Exactamente. Y acá la cuestión es qué tan explícitos van a ser esos compromisos. Se sabe que el levantamiento del cepo va a ser una de las condiciones ineludibles del acuerdo y se espera ver alguna formulación precisa en el texto del documento. No así los detalles de ese levantamiento, por qué normas empieza primero y sobre todo esto que marca Damián, los tiempos. Antes de las elecciones, después de las elecciones, y la realidad es que los tiempos en definitiva ya no los va a definir solo el gobierno, sino que es el propio mercado el que va a estar marcando el paso, y ya que el dólar hoy arranque a las 10 de la mañana muy tomado, como dicen cuando el mercado está caliente, ya esa va a ser un indicador de la presión que puede tener o no el gobierno en ese camino del levantamiento del cepo, que es en definitiva lo que está poniendo muchísimos nervios en el mercado por estos días. Decías, antes o después de las elecciones, el gobierno compró mucho tiempo al haber eliminado las PASO. Definitivamente. Fueron las PASO de Macri en su momento, que fue muy anticipado el cronograma de desesperación. Sí. Ahora, ganar tiempo también significa hay más tiempo para estas cosas, digamos, para generar tranquilidad. Claro, hay por lo menos la eliminación de un ruido, pero es lo que sorprende un poco. Pero esto es lo que sorprende un poco, que en definitiva todo el tiempo que el gobierno había ganado eliminando las PASO, sacando la volatilidad, sacando ruidos que ineludiblemente hubieran generado, se le anticipó la volatilidad y se le anticipó todo el ruido preelectoral simplemente por la proximidad del acuerdo con el Fondo Monetario. Porque mandó el DNU. Porque mandó el DNU, exactamente, porque el propio gobierno generó esa expectativa. Había una urgencia para resolverlo ya. Exactamente, con lo cual en definitiva lo que se espera es que una vez firmado el acuerdo con el monetario, con el fondo, conocidos los detalles y desembolsado el dinero, bueno, ahí el gobierno logre calmar al mercado, eventualmente avance en la política para levantar el cepo y eventualmente llegue a las elecciones con tranquilidad. Es una apuesta realmente jugada. Recién lo decía Virginia hace un ratito, un día feriado, el gobierno contrató una grúa para sacar el cartel. Operó el dólar cripto y contrató la grúa el gobierno. Sí. Para sacar el cartel que decía Centro Cultural Kirchner del Palacio del Bicentenario, llamado ahora Palacio Libertad. Ahí estamos viendo el momento, la grúa con operarios sacando ese cartel que tapaba la inscripción original de la fachada, que es de 1928, que dice Secretaría de Comunicaciones. Y además se ocuparon de hacerlo en un momento que la luz natural fuera insuficiente como para necesitar que estuviera muy iluminado lo que estaban bajando. O sea, era una puesta en escena para que se viera, después de la desconcentración de la marcha, esta acción de quitarle el nombre de
Néstor Kirchner al Centro Cultural, ahora Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, precisamente en el Día de la Memoria, a una cuadra de donde se había realizado la marcha del 24. No es que lo podrían haber hecho más lejos, porque el Palacio está ahí. No, claramente lo tenían que hacer ahí, lo podrían haber hecho otro día. Exactamente. Lo podrían haber hecho hoy, por ejemplo, bueno, lo hicieron. Y como hicieron decía ayer. Alan, y ahora volvemos Vamos al a ver móvil, cómo quedó, había claro. sido, la decisión se tomó el 10 de octubre, con un decreto que se Tuviste publicó todo en el su verano momento. para no molestar el tránsito, para no molestar a nadie. Bueno, vamos a ver cómo quedó con Alan, que está ahí en el lugar. Buenos días, Alan, otra vez. Damián, Virginia, bueno, fue una estrategia comunicacional, ¿no? Como muchas de las cosas que suele hacer la administración Milei en ese sentido, no fue casualidad que en el día de ayer se haya dado a conocer la finalización de las obras que modifican lo que fue en algún momento el Centro Cultural Kirchner y que en este momento, como observamos en pantalla, ya pasa a tener ese letrero, ¿sí? Secretaría de Comunicaciones, pero recordamos que el palacio se llama Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Este edificio que, recordamos, fue inaugurado allá por la década del 20, el siglo pasado, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, proyectado, ¿sí? En 1888 durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, un edificio que fue sede en un momento del Correo Central, y que a partir de su reinauguración en el 2015 durante la administración de Cristina Kirchner pasó a ser un centro cultural en donde se desarrollaron diversas actividades. Una vez llegada a la presidencia de Javier Milei, como lo decíamos, uno de los objetivos principales era modificar su nombre de Centro Cultural Kirchner a, como decíamos, Palacio Libertad, y ahora con esta modificación en su fachada, ¿sí? Que es en la calle Sarmiento, donde estamos en este momento, entre Sarmiento y la calle Perón, Secretaría de Comunicaciones por Centro Cultural Kirchner. Una modificación que ya rige desde 2024 y que vamos a ver si continúa así en caso de que no haya una segunda administración de Javier Milei. Veremos si vuelve a haber algún tipo de modificación o cambio, pero lo concreto es que ahora, además de oficialmente denominarse Palacio Libertad, en la fachada ya se lee estas nuevas palabras, estas nuevas leyendas, Secretaría de Comunicaciones, en honor a lo que fue el Correo Central. Alan, consulta, va a ser porque aquí. Sí. esa era la inscripción original. De hecho, se llamó Secretaría de Comunicaciones, después se llamó Ministerio de Comunicaciones, con Perón volvió a llamarse Secretaría de Comunicaciones, pero entiendo que eso es la inscripción original de la fachada. ¿O se ve un cartel por delante? Exactamente, sí. No. Es la original, se supone que es la original. Hay algunas letras medio raras, no sé, la N, la primera S, por lo menos desde aquí de abajo lo que vemos. Pero sí, es la original. Claro, hay que ver si en algún momento después, bueno, Palacio Libertad, esos, los que estamos viendo en las ventanas, se habían puesto hace unos días. Son esos, ¿cómo se llama? Stickers que se ponen en los vidrios. Sí, adhesivos, sí, Adhesivos, vinilos, plotter, Bueno. muchísimas gracias. Estaba por decir calcomanía gigante. Bueno, no, un vinilo creo que va, pero es como bien dice Diego, plotter. Ploteo. Parece un ploteo, dice una tela. Puede ser un ploteo sobre una tela también, claro. Pero lo cierto es que hay que ver si después hay otro momento donde le ponen un cartel delante, arriba, digamos. A ver, si hubo un gesto, ¿te acordás de el primer 24 de marzo de Kirchner, que fue bajar los cuadros de la ex ESMA? El cuadro Esto de aprovechar un día de bajar un cartel en un 24 de marzo con el nombre de Kirchner, hay una gestualidad. Definitivamente. Y de hecho, si uno ve el decreto que utilizó en su momento el año pasado, Milei, para precisamente establecer el cambio de nombre, decía que no se podía utilizar el nombre de un edificio con una finalidad política partidaria, sino que tenía que ser representativo de toda la sociedad. Claro. Al haberlo hecho ayer, claramente está contradiciendo el argumento, más allá de que el nombre es Sarmiento, que puede ser más representativo para un sector más amplio de la sociedad, discutible también, pero lo cierto es que hacerlo el día feriado, 24 de marzo, es evidente que tenía una finalidad política. No, es evidente que el gesto del cambio Sí, el cambio de nombre ya estaba hecho, digamos. Claro, estaba hecho y es evidente, obvio que sí, que en toda esta mise en escena hay una finalidad política, pero es indiscutible que el argumento, en definitiva, como diría, el argumento de... Podés estar de acuerdo o no, pero el argumento sigue vigente, en definitiva. Sí, no, que el nombre Sarmiento es más
si querés, puede abarcar más sectores de la independientemente de población. qué nombre le hayan elegido, digo que el argumento de que no se puede usar los nombres de los edificios públicos para política partidaria, ese argumento sigue siendo... Por supuesto, sigue siendo, pero digamos, no cambia el hecho de que lo hayan hecho justo ayer, más Sí, allá sí. de que eso sí fue claramente político. Si hubiesen puesto de nombre exclusivamente Palacio Sarmiento, pero como se llama Palacio Libertad y el partido que gobierna es La Libertad Avanza. Ahí yo tengo, tengo otra mirada. Es obvio que también ahí hay una intencionalidad respecto de eso, pero Palacio Libertad se puede seguir en su llamando momento... dentro de 50 años, cuando ni nos acordemos por ahí Puede ni de ser, Milei ni puede de ser. libertarios. Si no, nos tendríamos que acordar dentro de 50 años del Centro Cultural Kirchner. No, claro, dicho, pero hay que recordar que el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner se había establecido por una ley del año 2012, que fue el Congreso, que claro, en ese momento era la mayoría absoluta que tenía Cristina Fernández, claro, después de la elección abrumadora que había sacado con más del 51% de los votos en el año 2009. Sí, Alan. Sí, no, perdón, decía que en su momento, me parece, si no me falla la memoria, incluso durante la presidencia de Mauricio Macri, había una iniciativa de Hernán Lombardi, ministro en ese entonces, que quería modificar el nombre a Palacio Independencia, si no me falla la memoria. Pero eso finalmente nunca se concretó, con lo cual siguió con la denominación de Centro Cultural Kirchner. Pero claro. Ahí, ¿por qué nombro esto? Por la diferencia de darle algún tipo de tinte o sentido político a la denominación de un bueno, en su momento, Alan, cuando el ministro Roberto Labaña, que fue el que primero arrancó con el proyecto de cambiar el Palacio de Correos a Centro Cultural, el proyecto que lo había encarado, de hecho, el Ministerio de Economía, porque el Palacio formaba parte del Ministerio, del Patrimonio del Ministerio, el proyecto era Centro Cultural del Bicentenario. Y ese era el nombre del proyecto y con que inicialmente se conoció. Se lo conoció así. Y después, al nombre del Centro Cultural del Bicentenario, se lo llamó Néstor Kirchner, CCK, por el proyecto de ley, ¿no? Bueno, y además también hay que marcar que cuando Labaña ideó el proyecto, bueno, que ya estaba vivo. Sí, claro, sí, era exactamente, y era su ministro de Economía. Claro, hubiera sido muy fuerte ponerle su propio nombre, aunque uno no descarta que podría haber pasado. Tranquilamente. Igual, de todas maneras, me parece que también el Centro Cultural Kirchner venía a cuenta del padre de Néstor Kirchner, que trabajaba aquí en el Correo Central, también, si no me falla la memoria. Pero bueno, nada, datos que sirven para No me acordaba sumar, de ese detalle que estás contando. Interesante el dato. Habría que recuperar el debate en el Congreso o los argumentos En cualquier caso, sea por el padre que que trabajaba en el Correo, sea por el hijo que fue presidente, en cualquier caso era claramente una mirada que muchos consideraban partidizada. Sí, claro, y de hecho está establecido que deben pasar 10 años. ¿Ah, sí? Sí, después se estableció una ley, 10 años. Después se haga una ley, para, claro. No en ese momento. No, en ese momento no. En ese momento habían pasado 3. No, y digo que no regía esa ley. No regía, se hizo después, precisamente para evitar estas situaciones. Que después venga uno detrás. El tema es que hay una ley que establece cómo se tienen que establecer los nombres y Milei lo hizo por un DNU. No lo hizo a través de un proyecto de ley, de todos modos que entonces, era muy difícil que en este Congreso ese proyecto de ley hubiese pasado, sobre todo con la mayoría kirchnerista del Senado, ¿no? Sí, como muchísimas de las iniciativas del gobierno, lo que también era difícil que se juntaran para discutir el nombre y rechazar ese decreto con todos los que tienen para rechazar. Claro, absolutamente. O para discutir. O para debatir, aunque sea. ¿Momento de hacer un breve corte? Sí. Ya volvemos. Motociclista que fue atropellado también en la calle Perón y Río de Janeiro. Chocaron 2 vehículos, Directorio y Ameguino. Tenemos otro siniestro vial y en la calle Barragán y Nogoyá chocaron 2 autos, en este caso una persona herida. Así está el tránsito en el centro porteño, bastante cargadita la zona de Retiro, Avenida del Libertador y Alem. La 9 de julio, lo más complicado desde Independencia hasta Avenida Córdoba, el cruce de Corrientes y Callao, Corrientes y Pueyrredón, mucho tránsito por Avenida Santa Fe, sentido al centro porteño. En cuanto a, recuerden, al mediodía se van a cerrar las inmediaciones del Estadio Monumental, el perímetro comprendido por Avenida
Figueroa Alcorta, Udaondo, Libertador, Monroe, más de 1000 agentes de tránsito, más de 1000 efectivos de la policía de la ciudad estarán abocados al operativo y muchísimos agentes de tránsito. Así que vayan con tiempo y los que no van al partido tengan en cuenta que va a estar complicada Avenida del Libertador, sentido hacia la zona norte. Ahora sí, avanzamos con la información. ¿Con qué seguimos? Lo que tenés que saber en esta jornada de día martes, obras que tenemos en la ciudad sobre los carriles del Metrobús de Avenida San Martín. Allí el corte se da a la altura de la calle Cabezón. Entre General Paz y Cabezón tenemos corte total sentido al centro. Además, continúan los trabajos de mejora sobre Avenida Segurola entre la calle Navarro y Fernández de Enciso. Allí tenemos reducción de calzada. Lo que tenés que saber también para movilizarte, que hoy reabre la estación Palermo de la línea D. De hecho, ya está totalmente operativa. Una estación muy importante porque combina con el tren San Martín. Y a propósito de la línea D, recordemos que hoy extiende su horario nocturno hasta la 1 de la mañana a propósito del partido de la selección nacional para facilitar la desconcentración, y que la única estación habilitada para subir será Congreso de Tucumán, mientras que estará habilitada la estación Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio para el descenso de pasajeros. Y lo que vemos en imagen da cuenta del cierre de la estación Lima de la línea A y Pueyrredón de la B, en este caso por obras de renovación integral. Continuamos con la información para decirles que además tenemos demoras en los trenes en la línea Sarmiento 11 Moreno y el ferrocarril Roca, que está con un trayecto limitado, ramal a Cor, y la línea Roca, ramal a La Plata, está funcionando con demoras, así que los amigos de la zona sur a salir con tiempo de casa. Los subtes están con normalidad, las 6 líneas y el premetro, y si tenés que volar, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Un dato privado que habla de un mejoramiento del contexto económico, o al menos un dato al que se le presta mucha atención a la hora de hablar de consumo, y tiene que ver con la carne. Mejoró el consumo de carne después de casi 12 meses en los que estuvo realmente muy bajo. En el primer bimestre de este año, por supuesto, 2025, aumentó 13%, 13,1% para ser bien precisa, respecto del primer bimestre del año pasado. Obviamente hay que marcar que en el primer bimestre del año pasado el consumo de carne había estado en el nivel más bajo de la línea histórica desde que se releva la estadística. Ahora el consumo recupera un promedio más normal. Está, por ejemplo, en 48,8 kilos, casi 49 kilos por persona, medido en términos anuales, proyectado, por supuesto. Ese promedio llegó a tocar un 46 kilos por persona, se estaba remontando a un 47,7 kilos. En enero fue de 47,7 y ya en febrero estaba en 48, casi 49 kilos. Así que eso habla de eventualmente un repunte del consumo, lo que es reflejo eventualmente de alguna mejora del poder adquisitivo de los salarios. El consumo de carne no va a recuperar niveles históricamente altos. El promedio que supo tener la Argentina es 60 kilos por año por persona. Eso ya no va a ocurrir
porque además de las cuestiones económicas hay un cambio de hábito, está la incorporación de muchísima más alimentación con otro tipo de proteínas, pollo, carne de cerdo, pero obviamente este repunte del consumo marca también que no todo era cambio de hábito y ni siquiera la mayor parte probablemente era cambio de hábito, sino que en los últimos años y particularmente en el último año lo que estaba influyendo muchísimo era el contexto económico y el contexto económico del bolsillo de los argentinos, que lentamente parece mejorar y hay que marcarlo también esto poquito. Bueno, ¿se acuerdan de esa foto? ¿La reconocen? Sí, claro que sí. Sí, la doctora. La falsa doctora Giselle Rímolo. Bueno, doctora no, ya se sabe que doctora no es. Y ahora tampoco se hace llamar Giselle Rímolo. Reapareció después de haber estado 9 años en prisión justamente por ejercicio ilegal de la medicina y por estafas. Reapareció públicamente, los colegas de Intrusos la encontraron. Ella salió hace muy poco de la cárcel, en el 2021 había conseguido salidas transitorias y después ya cumplió su condena, está libre. Y ahora se hace llamar Mónica Gainedú. Mónica, porque es su primer nombre, de hecho ella siempre decía mi nombre es Mónica Giselle Rímolo, doctora en... Y Gainedú es el nombre de su actual pareja, Juan Gainedú, amigo de quien era el hermano de Giselle Rímolo, Fabián, que también había estado implicado en varios casos que llevaba adelante Giselle. Ahí la estamos viendo. Recordamos, en el 2001 estalló todo después de Giselle Rímolo. Primero se presentaba en varios programas de televisión junto con quien era su pareja Silvio Soldán, promocionando sus productos para adelgazar, su consultorio. Después de una cámara oculta realizada por Telenoche, se supo que en realidad no era médica, ella se presentaba como doctora en psicología, doctora en homeopatía, se supo que nunca había ejercido la medicina ni había estudiado medicina. Se supo eso, también se la acusó por estafa, estuvo 9 años presa, incluso en su momento Silvio Soldán había estado en la cárcel, había estado procesado por estafas, se creía que él estaba en complicidad con ella y ahora reapareció, dijo que no quería hablar con los medios, prefiere mantener ahora el perfil bajo y no se dedica más a la medicina estética, pero sí revende productos cosméticos. Y ahí estaban las imágenes de Giselle Rímolo, ahora en la actualidad, con el nombre Mónica Gainedú. ¿Cómo andás, Giselle? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás vos después de lo que sucedió, la causa? ¿Seguís atendiendo en un consultorio médico? ¿Sabés si eso es así? ¿Cómo estás vos? Bueno, ahí la veíamos lejos de los medios ahora. En su momento se había hecho muy público el caso. Sí, de claro. hecho, ella, Sí, claro, vos obviamente. prendías un programa de la tarde o los magazines de la mañana y estaba siempre ella como invitada contándole a las conductoras lo que hacía y promocionando, bueno, hasta que estalló todo, se supo que no era médica y bueno, también puso ahí una alerta de a dónde vamos cuando Y además buscamos era algo. por su pareja, por Silvio Soldán, Claro, básicamente. era para los famosos. Entonces, los Ahí- famosos se atendían con ella y cuando, bueno, sacás provecho de la fama, después el riesgo también Bueno, es enorme. por eso había quedado implicado Soldán. Claro. Igual también hay que decir, estuvo casi 10 años en la Sí. cárcel, cumplió su Ya condena. cumplió, sí. Se alejó de los medios, se dedica a otra cosa, se cambió el nombre. Digamos, tiene derecho también a que la dejen tranquila, ¿o no? Ahora. Sí, claro. Es como- Sí, a pasear al perro Pero bueno, sin que la persiga. Saca a pasear el perro sin que la persigan, pero bueno, la persiguieron y fue Sí, noticia. Así que bueno, te la contamos acá. Nosotros nos queda algo Sí, más. no, Sí. una para la nostalgia, dale, una a para ver. la nostalgia. Miren quién convierte un gol en un partido homenaje en Italia. El Bati, volvió el Bati otra vez Hablando con la de camiseta regresos. de la Fiorentina. Fue en el partido de despedida de Giuseppe Rossi. Y ahí, el Bati que mete un gol ovacionado en Florencia. El Bati que cuando dejó de jugar, tuvo un tiempo que no podía ni caminar. por No, las claro, eso es muy articulaciones, lindo verlo andar, digamos. Y ahora, bueno, se operó, está muy bien, está mucho mejor, convirtió un gol y es ídolo absoluto, así que el Bati, el que nos hizo delirar y también llorar en algunos Sí, claro. momentos, pero con la selección argentina, campeón de América 91-93,
volviendo a Florencia, su segunda casa, y convirtiendo este gol. Y todos los fanáticos, muchos que no lo vieron, pero que claro, conocen la historia de lo que significa Gabriel Batistuta para la Fiorentina, se dieron el gustazo de verlos y nosotros también. Qué ganas de seguir los pasos de Bati y volver a Florencia. Sí, sin duda, no, comparto plenamente, pero no, a donde nos vamos a ir es a casa porque volveremos mañana a las 7 en punto como todos los días. No, como todos los días, no. No, como de lunes a viernes. Como de lunes a viernes, así es. Que disfruten del día otoñal, que les encanta Nieves. Sí. Hasta mañana.